ha afectado mucho la economía, el tema de la educación, porque se están retrasando también el inicio de las clases escolares, ¿no? Sin embargo, bueno, acá estamos, ¿no? Haciendo el esfuerzo, tratando de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y bueno, a continuar dándole, ¿no? Para poder avanzar en beneficio de nuestros queridos estudiantes, de nuestros queridos niños, niñas, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que son el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, no se preocupen los colegas que de pronto quizás tengan algún problema en lo que es la conectividad a través del internet, porque dadas las lluvias, ¿no? Que se están produciendo en algunas regiones de nuestro país, entonces quizás van a tener algunos inconvenientes, pero de una u otra forma se les va a tratar de ayudar grabando las clases y mandando los PPTs, ¿no? Y los PDF, para que no vean ustedes afectado su aprendizaje. Entonces, buenas noches, colegas, bienvenidos. Estamos lunes 13 de marzo y vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. Vamos a hablar sobre, vamos a continuar ahondando, profundizando en los temas de las rúbricas de evaluación y más que todo sobre los enfoques transversales, ¿no? Que los enfoques forman parte, ¿no? De nuestro quehacer pedagógico, los tenemos allí siempre y tenemos que saber cómo abordarlos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar dando algunas definiciones, ¿no? Y entrando en contexto sobre lo que es este tema, que si bien es cierto, nosotros ya sabemos, ¿no? Tenemos un manejo, un conocimiento previo de todo esto, ¿no? Sin embargo, es conveniente y es bueno, ¿no? Dar algunas definiciones, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que los enfoques transversales no son o no van a representar un contenido más en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Sino que suponen o ameritan ser prácticas institucionales, ¿no? Es decir, ¿no? Formas de actuar, modos de proceder, ¿no? Y de convivir, de interactuar, que deben de compartir todos los actores, es decir, todos los que conformamos la institución educativa y, ¿por qué no decirlo? La comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa, ¿no? La, la la institución educativa, todos los actores que formamos parte del proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para que promovamos el perfil, ¿no? Del egresado de la institución educativa, ¿no? En este caso, la educación básica, ¿no? Es decir, eh, los enfoques transversales no solamente van a involucrar o van a comprometer, ¿no? Solamente a los alumnos, ¿no? Sino que también estamos involucrados nosotros, todo el personal docente, personal administrativo, ¿no? Personal jerárquico, personal auxiliar, padres de familia y todos los que conformamos, ¿no? La comunidad educativa, es decir, los actores educativos, ¿no? Es decir, no debemos dejar que todo el peso, ¿no? De estos enfoques recaigan en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, sino que también todos nosotros, ¿no? Las personas adultas que conformamos la comunidad educativa, también cumplimos un rol y una función dentro de todo esto, ¿no? La transversalidad, ¿no? En el currículum, ¿no? En el currículum no es sinónimo de interdisciplinario, ¿no? O interdisciplinariedad, ¿no? Si bien la interdisciplinariedad
¿no? Es una estrategia que nos va a permitir trabajar ciertos contenidos, ciertos temas, ¿no? De forma integrada, ¿no? De manera conjunta. La transversalidad va más allá, ¿no? Es decir, la transversalidad pretende o tiene como finalidad o como objetivo que nuestros alumnos puedan explorar el conocimiento, ¿no? Desde una mirada o desde una óptica crítica, ¿no? Desde una óptica crítica, es decir, ejerciendo o manifestando su opinión, su punto de vista, ¿no? Relacionándolo de una forma con su desarrollo personal, con su autonomía, con su entorno social, ¿no? Y cultural, ¿no? Planteando situaciones y soluciones o alternativas frente a retos, ¿no? Que se puedan presentar en el camino, ¿no? Y respetando y promoviendo los valores democráticos y ciudadanos, ¿no? Muy importante enseñarle a nuestros alumnos, ¿no? Y aprender y practicar, ¿no? La democracia, la convivencia democrática dentro del aula y no solo dentro del aula, sino en toda la comunidad educativa, ¿no? Por lo tanto, no nos va a bastar o no es suficiente implementar algunas actividades, ¿no? Entre áreas, ¿no? Entre una área y otra, ¿no? Para decir que se están trabajando enfoques transversales, ¿no? Sino que los enfoques transversales son una práctica cotidiana, ¿no? Forman parte de nuestro quehacer pedagógico y de las rutas de aprendizaje de nuestros alumnos. Es importante, por ello, generar espacios de reflexión, ¿no? De pensamiento, de observación, de crítica, de análisis, ¿no? A nivel del equipo directivo y docente, ¿no? Y la plana docente de la institución educativa, ¿no? Ya sea estatal o sea privada. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para analizar, ¿no? Todo el contexto, ¿no? Es decir, todo lo que rodea a nuestros estudiantes, ¿no? Ya sean las familias, ¿no? Su núcleo familiar, el hogar donde ellos se desenvuelven, ¿no? La cultura institucional, ¿no? Es decir, también el desenvolvimiento de los estudiantes dentro de la institución educativa, llámese colegio, escuela, ¿no? Y su comportamiento personal, ¿no? Que están alineados o deben estar alineados a los enfoques transversales, ¿no? Entonces, resumiendo un poco esta parte, ¿no? Los enfoques transversales nos involucran a todos los actores educativos que formamos parte de esta comunidad, ¿no? No solamente va a recaer el peso o la responsabilidad en nuestros alumnos, sino que todos, padres de familia, personal docente, personal administrativo, todos formamos parte de estos enfoques. Bien, vamos a ver una breve síntesis o resumen de los enfoques transversales, ¿no? Que ya sabemos, colegas, que son 7, ¿no? Lo hemos venido diciendo a lo largo de estas conferencias, ¿no? Sin embargo, en la semana pasada los estuve nombrando. Esta semana quiero detenerme un poco más y ampliar un poco más los conceptos con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Porque estamos a puertas de empezar el año escolar y amerita y es necesario, ¿no? Que tengamos todas las ideas frescas, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a los enfoques, porque van a formar parte, ¿no? Del trabajo de nuestro desempeño docente, ¿no? Y no solamente pues nosotros trabajamos las competencias o las áreas que nos tocan desarrollar
en el aspecto cognitivo, ¿no? Llámese áreas de matemáticas, comunicación, arte, ciencias, personal social y demás, ¿no? Sino que tenemos que interrelacionar todas estas áreas, empleando, ¿no? Y haciendo que los enfoques transversales se incluyan y formen parte de todo esto. Entonces, vamos a hablar y vamos a tomarnos un poco más de tiempo con el enfoque de derechos, ¿no? Sabemos los derechos, ¿no? De nuestros niños, los derechos que están reconocidos a nivel mundial, ¿no? Y también sabemos y estamos conscientes que los derechos van acompañados de deberes, ¿no? Así como los niños tienen derechos, también tienen deberes. Así como nosotros los adultos tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir, ¿no? Entonces, hay que reconocer que el estudiante, ¿no? Es una persona que ejerce su ciudadanía, ¿no? Es decir, lo debemos considerar ya como un ciudadano, ¿no? Y que forma parte, ¿no? Y participa de la convivencia pacífica y democrática, ¿no? Buscando reducir la inequidad, buscando reducir la exclusión, ¿no? Y forma parte de una comunidad educativa y a su vez de una sociedad, ¿no? Entonces, eh, esos derechos, nosotros como educadores, como educadoras y en el hogar, pues los padres de familia, ¿no? Nos compete ver que esos derechos se cumplan a cabalidad, ¿no? Y que nuestros niños gocen de todos estos derechos, ¿no? Por citar algunos, el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, un apellido, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la recreación, ¿no? Y los demás derechos, ¿no? Entonces, esa es una práctica cotidiana, ¿no? Es una práctica constante, ¿no? Los derechos generalmente podemos tener una teoría, podemos manejar un concepto, pero los derechos se viven, ¿no? Los derechos se practican día a día, ¿no? Día a día. No es que yo practico los derechos un día sí y mañana no, o una semana sí y la semana que viene descanso, no. Los derechos forman parte y los deberes de nuestra vida cotidiana y así lo debe entender el alumno, el estudiante, como ciudadano que es, ¿no? Para que aprenda y pueda vivir en democracia dentro de su institución educativa, ¿no? Y en su comunidad, ¿no? Qué bonito es vivir en democracia, dar tu opinión, ejercer un comentario, ejercer una crítica, escuchar también y tolerar otras opiniones, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ley de la vida, ¿no? Va a formar parte de nuestro día a día. No siempre tenemos las mismas opiniones, no tenemos los mismos puntos de vista, los mismos criterios, ¿no? Podemos quizás tener diferencias, pero eso no significa, ¿no? Que al tener diferencias, eso va a ser un tema o va a generar conflictos, ¿no? Porque lo que debe primar es el respeto, ¿no? El respeto, la aceptación, la empatía, la tolerancia, la flexibilidad, ¿no? Eso es lo que debe primar. En una democracia, ¿no? Lo que debe primar, ¿no? Es eso, ¿no? No imponer ideas, ¿no? Y eso lo hacemos desde el aula, ¿no? Eso lo hacemos desde el salón, ¿no? Hacer que todos los alumnos intervengan, participen a través de preguntas, comentarios, opiniones, ¿no? Escucharlos, ¿no? Y que ellos aprendan también a tener debates, ¿no? Y que aprendan también, así como quieren ser escuchados, que también escuchen y valoren, ¿no? Las opiniones también de sus compañeros. Y
como les digo, por el hecho de que pensemos diferente, no vamos a generar un conflicto, ¿no? Simplemente tenemos que tener un punto de concertación, ¿no? Es decir, emplear negociaciones para llegar a un punto de equilibrio, ¿no? En el cual ambas partes queden satisfechas, ¿no? Entonces, colegas, tenemos pues el deber, la obligación de trabajar los derechos, continuar, mejor dicho, porque yo sé que lo trabajamos siempre, ¿no? Es parte de nuestro día a día, ¿no? Debemos continuar trabajando los derechos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, ¿no? Continuar trabajando con esto, ¿no? Muchas veces, en algunas circunstancias, se nos torna un poco difícil, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un derecho que dice, ¿no? Derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, ahorita por motivos pues ajenos que nadie quería, ¿no? Estamos con este tema del clima, ¿no? Con un desastre natural, ¿no? Entonces, la educación de los niños, no busquemos culpables, ¿no? Porque es un desastre natural, los desastres naturales no avisan, ¿no? Se pueden prevenir y en algunos casos se pueden mitigar, ¿no? Pero el desastre siempre va a suceder, va a pasar, ¿no? Lo que podemos hacer es mitigar su, su función, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque reducir el daño, ¿no? Cuando digo mitigar, me refiero a reducir el daño si es que estamos preparados, ¿no? Y si no estamos preparados, bueno, los daños van a ser mayores, como lo estamos viendo ahora. Pero volviendo al tema del derecho a la educación, bueno, todos nos estábamos preparando para iniciar las clases, pues, eh, hoy día, ¿no? Y bueno, de un momento a otro, a raíz de esto que está sucediendo en todo el Perú, en algunos sitios más, en algunos lugares un poco menos, con menor intensidad, pero igual está sucediendo, entonces en la educación, en lo que se refiere al sector magisterio, ¿no? Estatal, bueno, pues vamos a estar con un poco de retraso, ¿no? Y algunos, ¿no? Comentarán o dirán, ¿no? Porque siempre van a surgir los comentarios, ¿no? De los colegios, hay instituciones educativas, pues, ¿no? Que han quedado inhabitables o deterioradas, ¿no? Entonces, trae todo un tema de ver cómo se va a hacer para que esos estudiantes no se queden sin recibir sus estudios, porque es un derecho, ¿no? Viendo el tema este de los derechos, ¿no? Es un derecho que tienen, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacer ahí frente a esa situación, ¿no? Hay que buscar una solución. ¿No? Hay que buscar una solución, ¿no? Entonces el Minedu, pues, en coordinación con los otros sectores encargados, va a tener que ver la solución y bueno, esperemos pues que ya el inicio de clases no se siga dilatando, no va a depender mucho tampoco de nosotros, sino también de cómo se presente pues este fenómeno natural, ¿no? Que está sucediendo. Pero lo tomaba como punto de referencia para explicar el derecho a la educación, ¿no? Que incomoda, sí, incomoda, porque como padres de familia quizás decimos, bueno, yo ya quería que mi hijo empiece a estudiar y ahora, ¿no? Y nosotros como educadores también ya nos habíamos preparado, nos habíamos planificado, pero entendamos que son cosas que escapan, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? Vamos a ver ahora el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, ¿no? Este enfoque muchas veces, a mi parecer, ¿no? Muy personal, como que lo queremos pasar por agua tibia o a veces no le damos, ¿no? La debida importancia. A veces no porque no querramos, sino que a veces he visto en algunos colegas, ¿no? Y quizás en algún momento, muchos años atrás, yo también lo viví, ¿no? No contamos a veces con la capacitación necesaria para abordar algunos temas de alumnos inclusivos, ¿no? Porque me pregunto yo o les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes en la universidad estudiamos pues para trabajar con alumnos neurotípicos, ¿no?
Y muchas veces no sabemos cómo abordar o cómo trabajar con alumnos con algún tipo de habilidad diferente, llámese síndrome de Down, autismo, retardo mental, discapacidad auditiva, discapacidad visual, ¿no? Entonces, a veces por el desconocimiento no podemos hacer un buen abordaje, pero como le ponemos gran corazón, ¿no? Y le ponemos entusiasmo porque nosotros somos como los segundos padres de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos ese rol, ¿no? Somos, aparte de ser sus maestros, tenemos como una figura un tanto paternal, ¿no? Entonces nosotros hacemos la lucha, ¿no? Y tratamos de sacar adelante a ese grupo de alumnos inclusivos que tenemos, ¿no? Que con sus diferencias o sus habilidades distintas, ¿no? Pero con grandes capacidades, con gran entusiasmo, con muchas ganas de aprender, nosotros hacemos la lucha y les damos el soporte necesario para que ellos logren desarrollar y logren avanzar, ¿no? En la parte académica según sus habilidades y sus capacidades y respetando su ritmo de aprendizaje, ¿no? Pero creo yo que si el gobierno pusiera un poco más de atención, específicamente el Minedu, ¿no? Para capacitarnos más a todos nosotros en estos temas, ¿no? De repente lo ha hecho en un momento, pero la capacitación tiene que ser continua, ¿no? Para poder hacer un buen abordaje, ¿no? Porque me pregunto yo, o les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben, colegas, cómo trabajar con un alumno con síndrome de Down o con un alumno autista? Si es que si es que no seguiste un curso, una especialización de manera particular, ¿no? Si lo has seguido, vas a saber, vas a tener una noción, un criterio, una idea. Pero si no tuviste la capacitación, ¿no? No vas a saber. ¿No? No vamos a saber, por ejemplo, en mi caso muy particular, ¿no? Yo tengo conocimientos de cómo trabajar con niños autistas y con niños con síndrome de Down o retardo mental leve o Asperger, ¿no? Sin embargo, con niños con discapacidad visual, ¿no? O con niños con discapacidad auditiva no lo tengo, ¿no? Entonces, si a mí me tocara, ¿no? Trabajar con uno de esos alumnos, claro, yo voy a hacer el esfuerzo, voy a averiguar, voy a indagar y sé que ustedes también lo van a hacer o lo han hecho, ya lo han hecho, ¿no? Pero creo que esta situación mejoraría, ¿no? Si nosotros recibiéramos algún tipo de capacitación en este aspecto, ¿no? Porque nosotros queremos ayudar, ¿no? Queremos mejorar, queremos revertir esa situación, pero también tenemos que contar con las herramientas necesarias, ¿no? Para poder emplear las estrategias pertinentes, ¿no? Como les comenté en alguna oportunidad, ¿no? Cuando yo no conocía mucho del autismo, no conocía mucho del TEA, del trastorno del espectro autista, me resultaba un poco difícil, ¿no? O trabajoso, por no decirle difícil, si no le queremos poner el término difícil, ¿no? Pero yo hacía la lucha, ¿no? Yo no me daba por vencida y sé que ustedes también lo hacen así, pero la situación cambia y se revierte cuando ya tú tienes conocimiento del hecho, conocimiento de causa, cuando tú ya estudias, cuando tú entras en el mundo del autismo y ya sabes cómo es la manera de pensar de ellos, cómo es todo su mundo de ellos. Entras a toda la comunidad autista, ¿no? Así como en la comunidad del síndrome de Down, ya sabes incluso el manejo con los padres de familia, todo. Entonces, a eso era el comentario, queridos colegas, ¿no? De que nosotros podemos tener muy buena intención, muy buena predisposición, ¿no? De querer trabajar en el enfoque inclusivo, ¿no? Y de atención a la diversidad, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? No contamos con las herramientas necesarias, ¿no? Ahora, veamos también el otro aspecto, ¿no? Porque el enfoque inclusivo no solamente se trata de lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Sino que también trata de la igualdad, ¿no? De la igualdad, del respeto a la diversidad, ¿no? Somos un país pluricultural y plurilingüista, ¿no? Entonces, en un aula, ¿no? En nuestra aula de clases vamos a encontrar diferentes tipos de razas, quizás, ¿no?
o de repente de algún dialecto distinto, y eso no tiene que ser motivo de desintegración, sino al contrario, tiene que ser un motivo de unión, ¿no? Un motivo de unión, un punto de convergencia entre los estudiantes, ¿no? No porque tú vengas de una región y yo vengo de otra localidad, vamos a separarnos, ¿no? Sino que podemos enriquecernos mutuamente, ¿no? Yo aprendo de ti, aprendo de tu cultura, aprendo de las cosas nuevas que tú me puedes enseñar y tú también puedes aprender algo de mí, ¿no? Yo les comento, ¿no? A manera de anécdota, ¿no, colegas? Porque a veces hay que trabajarlo con ejemplos prácticos y no ir a tanta teoría, ¿no? En lo que es el enfoque inclusivo, ¿no? Miren, a mí me pasó que para el día del campesino, trabajador agricultor o trabajador del campo, como lo prefieran llamar, ¿no? El 24 de junio, ¿no? Entonces, bueno, la clásica, ¿no? La lonchera que pedimos nosotros, ¿no? Y yo tenía pues dos alumnos que eran de una niña y un niño que eran de la selva. Y entonces yo no sé si hubo un error o los papás no me entendieron y ellos en su lonchera, en lugar de traer la lonchera campesina que se había pedido, trajeron juanes, ¿no? Trajeron yuca, trajeron cosas de la gastronomía de la selva. ¿No? Entonces, en un primer momento los compañeros miraban, ¿no? Como diciendo se han equivocado o por qué no han obedecido, por qué no han traído lo que la maestra dijo. Pero yo revertí esa situación y lo hice y busqué, ¿no? Como un punto de unión, de conexión, ¿no? Un punto de aprendizaje para nosotros saber que ellos festejaban más la fiesta de San Juan, ¿no? Y que nos cuenten ellos con sus propias palabras cómo eran sus vivencias en la fiesta de San Juan, por qué lo festejaban, por qué comían eso. Entonces, en lugar de ser un punto de exclusión, ¿no? O en un punto de discriminación o de divergencia, ¿por qué tú has traído eso? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué no trajiste el otro? Fue un punto de intercambio cultural, un punto de aprendizaje, ¿no? Porque entre los mismos chicos les llamó la curiosidad y empezaron a probar, a ver qué es eso, los Juanes, invítame, ¿no? Y entonces, a ver, dime los ingredientes, ¿no? Y entonces con algo tan práctico, pero que si yo lo hubiera manejado de otra manera, porque si yo hubiera dicho, ah, no, ¿sabes qué? Te equivocaste, se equivocaron, ¿no? ¿Por qué han traído eso? ¿No? Entonces, ya, eso ni lo saquen porque yo había pedido esta lonchera campesina y ustedes se han equivocado. Entonces, quizás yo, si hubiera actuado de esa manera, si hubiera procedido de esa manera, ¿no? Entonces yo misma hubiera creado, ¿no? Yo misma hubiera fomentado de repente la exclusión, ¿no? Sin quererlo, ¿no? O la discriminación. Pero yo revertí, dije, ¿qué hago como docente, no? Entonces lo hice como un punto de unión, de aprendizaje, y de verdad que sin querer no lo habíamos planificado, salió bonito, salió interesante. Lo que más me gustó es que entre los mismos chicos, entre ellos mismos hablaban, compartían, se decían los ingredientes, ¿no? Y no fue una clase así, un compartir, no fue una lonchera tan, ¿no? Tan rígida, ¿no? Sino que fue más que todo un intercambio cultural, ¿no? Un intercambio de experiencias, ¿no? Un intercambio de gastronomía, ¿no? Entonces, y sobre todo que se practicó la inclusión. Y lo citaba como ejemplo para que nosotros a veces en algún momento, ¿no? Sepamos cómo manejar este tipo de situaciones, tratando de fomentar la inclusión en nuestros alumnos, ¿no? Y no la discriminación, la inclusión, siempre unir, ¿no? Siempre incluir, siempre respetar la diversidad, ¿no? A veces, como les digo, nos sacan del contexto, ¿no? Porque tenemos algo programado, ¿no? Pero tenemos que saber cómo manejarlo, ¿no? Yo sé que ustedes seguramente en algún momento de su quehacer pedagógico también, ¿no? Han pasado quizás por algo similar y han sabido, pues, manejarlo, darle la vuelta y acomodarlo de la mejor manera posible, ¿no? Vamos a ver el tercer enfoque, ¿no? Que es el enfoque intercultural, ¿no? El enfoque intercultural.
qué importante, ¿no? Qué importante respetar las diferencias, ¿no? Guarda mucha relación con el que acabamos de hablar, ¿no? Respetar las diferencias y promover el intercambio, es decir, incentivar el intercambio entre personas culturalmente diversas, ¿no? A través del baile, a través de la gastronomía, a través del arte, ¿no? A través de diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Fortalecer la convivencia, ¿no? Así como el respeto de la identidad propia, ¿no? Es decir, eh, respetar, como les digo, ¿no? Las diferentes culturas, las diferentes creencias, que nuestros alumnos aprendan a respetarse entre ellos mismos, porque en un aula, pues no me van a decir que tenemos un grupo homogéneo, ¿no? Que todos son iguales. No, eso no es cierto, ¿no? Es como una familia, ¿no? En la familia encontramos pues diferentes personalidades, ¿no? Diferentes características en cada individuo. Lo mismo sucede en el aula, ¿no? Les comento también, voy a citar otro ejemplo que me sucedió, ¿no? Permítanme citarlo, ¿no? Ya habíamos iniciado el año escolar, les hablo antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia, les hablo años atrás. Ya habíamos iniciado el año escolar y en abril más o menos todavía continuaban recibiendo niños, porque a veces así sucede, ¿no? Las clases inician en marzo, pero en el mes de abril todavía a veces continúan recibiendo alumnos. Entonces ingresa un alumno que se había mudado, ¿no? Porque había tenido problemas en la localidad donde él vivía y él venía de la sierra, ¿no? Entonces le costaba, no recuerdo de qué parte de la sierra, pero le costaba trabajo hablar nuestro idioma, ¿no? O sea, hablar en castellano porque él era este quechua hablante. Sabía el castellano, le habían estado enseñando, pero no lo hablaba con la fluidez, ¿no? Es como que yo empiezo a hablar quechua, ¿no? Y no lo voy a hablar perfecto, voy a necesitar de práctica, ¿no? Entonces mi alumno, algunas palabras o algunas cosas no las pronunciaba bien, ¿no? Y entonces también, ¿qué hice yo? Porque yo misma a veces no le entendía algunas cosas. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice que él sea prácticamente como un maestro para nosotros, ¿no? Porque en lugar de que sea un motivo de, no sé, de burla o de que los chicos no le tomen atención o lo discriminen porque no le entendían muy bien algunas palabras, él hablaba, pero lo que pasa es que algunas palabras no comprendía o las decía en quechua. ¿No? Entonces, yo lo tomé como un punto de que él era pues el líder en ese aspecto, ¿no? Entonces, para que él tampoco no se sienta mal y él nos enseñaba a nosotros algunas palabras, ¿no? Algunas palabritas en quechua que nosotros no comprendíamos, ¿no? Y él empezó a sentirse bien, ¿no? Mi alumno empezó a sentirse bien porque dentro del aula tenía un rol protagónico, ¿no? Es decir, a los alumnos que nunca habían escuchado o no sabían ninguna palabra, ¿no? En quechua, empezó a enseñarles algunas palabritas, ¿no? Y entonces él, en lugar de sentirse discriminado, empezó a sentirse importante, empezó a sentirse incluido, ¿no? Entonces, pero como les digo, a veces son situaciones que se dan, ¿no? Y que no se planifican. Yo no pensaba que iba a a entrar un alumno en abril y menos, ¿no? Que iba a entrar con este tema de la comunicación, pero no lo cogí como un problema, sino que lo cogí como un punto de aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿y por qué lo pongo de ejemplo, colegas? Para que aprendamos, ¿no? A que muchas veces de una situación difícil o de una situación que nos parece de repente quizás que nos saca de contexto, sepamos darle o revertirla y verle el lado positivo, ¿no? Verle el lado positivo, ¿no? Entonces, usar esa situación que de repente nosotros decimos o podríamos pensar, ¿no? Ay, qué difícil, ¿no? O ahora cómo hago porque este niño pronuncia así o habla de esta manera, ¿no?
Y no, ¿no? Ver la forma de ponerlo nosotros, ¿no? Como nuestros aliados, ¿no? Fuerte, como nuestros aliados, ¿no? Verle el lado positivo, ¿no? Y de verdad que yo, eh, a mí me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante cómo el alumno se integró, ¿no? El alumno se integró, cómo aprendimos nosotros y de él y cómo también él aprendió de nosotros, ¿no? Fue de verdad algo, bueno, siempre lo cuento como anécdota porque de verdad que fue algo que no lo tenía planificado, sucedió de forma repentina, de un momento a otro, pero sin embargo, pues lo supimos abordar, ¿no? Y el niño, bueno, se sintió cómodo, se integró, ¿no? Y a veces quizás yo sé que a ustedes de repente les puede suceder o les ha sucedido algo similar, ¿no? Entonces, no lo veamos como una situación difícil, ¿no? Sino que veámoslo como un reto y cómo partiendo de esa situación, ¿no? Podemos generar nosotros puntos de convergencia, ¿no? Puntos de unión, de inclusión, ¿no? Bien, vámonos ahora al cuarto enfoque, ¿no? El enfoque de igualdad de género. El enfoque de igualdad de género, ¿no? Que también está, vamos a decirlo de alguna manera, muy de moda últimamente, ¿no? Reconoce que a pesar de las diferencias biológicas, ¿no? Entre hombres y mujeres, son iguales, ¿no? En derechos, deberes y oportunidades, ¿no? En esto vamos a tener que tener cuidado, ¿no? En el enfoque de género, porque ustedes saben que la primera escuela es el hogar, ¿no? La primera escuela es la familia. Entonces, eh, nuestro país es un país machista por naturaleza, ¿no? Con unas creencias arraigadas desde hace muchos años, ¿no? No es una novedad. Entonces, revertir o cambiar o tratar, pretender cambiar ese pensamiento nos está costando trabajo, ¿no? Nos está costando trabajo. Estamos pues en la práctica, estamos en la lucha, ¿no? Sin embargo, debemos continuar realizando este trabajo en el aula, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a las actividades, ¿no? Eh, hay padres de familia, no digo todos, por eso digo hay padres, hay algunos padres de familia o hay algunas familias en las cuales pues eh, están muy marcadas las actividades que realizan las niñas o las jovencitas, ¿no? Y las actividades que realizan los varones o los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo, no les gusta mucho que el hijo varón entre a la cocina, ¿no? No les gusta mucho que la niña mujer, por poner un ejemplo práctico, practique como deporte fútbol, porque todavía se considera que el fútbol pertenece a los varones y no a las mujeres, ¿no? Por citar unos ejemplos muy domésticos, muy prácticos, ¿no? Tenemos también el tema de los colores, ¿no? Hay padres que todavía se resisten a que sus hijos varones usen pues una prenda de vestir de color melón, un color lila, ¿no? Porque dicen que ese color es de mujer, ¿no? Y en el caso de las mujercitas, ¿no? Siempre está muy marcada la tendencia que ellas usen cuando es ropa de calle, ¿no? Colores rosado, lila, fucsia, ¿no? Blanco, pero muy poco usan las niñas en algunos casos, ¿no? No generalizo, color azul, porque dicen que el azul es de los varones, ¿no? Entonces, todo eso, nosotros como educadores debemos irlo cambiando y cambiar el chip, ¿no? Que tienen nuestros estudiantes, nuestros alumnos, ¿no? Es difícil, sí, porque eso viene de casa, ¿no? Viene de casa.
Entonces, pero sí hay que hacerles ver con ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos mujeres policías, mujeres pilotos, ¿no? Que manejan un avión, ¿no? Tenemos mujeres ingenieras, ¿no? Mujeres que ocupan cargos políticos, ¿no? Varones que destacan en la cocina, que son grandes chefs, ¿no? Entonces, hacerles ver que la vida misma es así, ¿no? Es decir, eh, crear y criar, ¿no? Criar, educar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, ¿no? Para que aprendan a desenvolverse solos, ¿no? Para el futuro. Nosotros no vamos a estar siempre con ellos, tanto los padres de familia como nosotros los educadores. Va a haber un momento en que el niño va a ser joven, va a ser adulto y va a crecer, se va a tener que mudar, ¿no? Y al momento que se mude y que viva solo, que viva con un amigo, con una amiga, no sé, ¿no? Van a tener que saber hacer las labores domésticas, barrer, trapear, cocinar, lavar ropa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Los niños, nuestros estudiantes aprenden de modelos, ¿no? Aprenden de modelos. Quizás en la casa no ven que el papá lava ropa, o no ven que el papá cocina, no ven que el papá barre. Entonces asumen de que esas son actividades propias únicamente de la mamá, ¿no? Es decir, actividades propias únicamente de la mujer. Y como ven esos modelos en casa, los traen o los arrastran a la escuela, ¿no? Sin embargo, la vida nos ha demostrado, pues, que el día que tú vivas solo, ¿no? Vas a tener que saber hacer esas cosas, porque si no tienes quien te cocine, tienes que meterte a la cocina a cocinar, aunque sea lo mínimo, una sopa, un arroz a la cubana, pero vas a tener que hacer lo mínimo. Y lo mismo con las chicas, ¿no? Imagínense unas señoritas que vivan solas y que no sepan clavar o que no sepan pintar algo, que no sepan una actividad, ¿no? Que puede ser de repente llamada, entre comillas, para el sexo masculino, ¿no? Pero que la podemos desempeñar nosotros, entonces tenemos que ir cambiando y tenemos que ir erradicando, ¿no? Todo eso. Pero tenemos que contar con el apoyo de los padres, porque la educación y el primer hogar, en la primera escuela, es la familia, es el hogar, ¿no? Entonces vamos 50-50, ¿no? 50% es en la familia y 50% lo desarrollamos nosotros en la institución educativa. Nosotros no podemos cargarnos todo porque como les digo, la primera escuela es el hogar, ¿ya? Es el hogar. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿a quién tenemos que cambiarle el chip? ¿No? O la manera de pensar las cosas a los padres de familia, a través de reuniones, a través de actividades, ¿no? Y que preparen a sus hijos para el futuro, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a las niñas, hay que educarlas para el futuro. No siempre vamos a estar con ellos. ¿Qué más no quisiéramos nosotros estar siempre con nuestros estudiantes, ¿no? O tratar de permanecer con ellos el mayor tiempo, pero tenemos que enseñarles a volar, ¿no? Esa es nuestra obligación, enseñarles a volar, enseñarles a caminar solos, ¿no? Que no siempre, nosotros como padres también quisiéramos estar siempre, ¿no? Pero nosotros tenemos que enseñarles a volar, enseñarles a caminar solos. Entonces, con este ejemplo, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo práctico un poco sobre la igualdad de género, ¿no? Tener en cuenta todo eso, ¿no? También eh, practicarlo dentro del aula, ¿no? Vamos a hablar ahora, colegas, del quinto enfoque, que es el enfoque ambiental, ¿no? El enfoque ambiental. Entonces, ¿de qué trata el enfoque ambiental? Miren, este enfoque de verdad que a mí yo creo que a veces no le hemos dado la importancia de vida, ¿no? Pero ahorita este desastre natural que estamos viviendo es una consecuencia también del recalentamiento global. Yo estoy convencida de todo eso, ¿no? Porque miren, a veces por cosas tan pequeñas como reciclar, ¿no? Como utilizar el agua correctamente, o sea, cuando abres el grifo o el caño, no lo abras tanto, con cosas tan pequeñas como botar la basura en su lugar, ¿no? No contaminar, ¿no?
con cosas tan simples de nuestra vida cotidiana, estamos destruyendo el planeta y todos estos desastres naturales que están ocurriendo. ¿Cuándo ha habido, no? ¿Cuándo ha habido un ciclón, no? ¿Cuándo ha habido un ciclón? ¿Cuándo ha habido un huracán por acá? ¿No? Entonces, todos estos fenómenos naturales que se están dando son a causa de todo el maltrato que hemos causado nosotros como seres humanos a nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Por hechos tan insignificantes como no usar una bolsa de plástico, ¿no? Como no usar servicio descartable, ¿no? Con cosas tan simples, ¿no? Como, pero hemos crecido pues con esto, lamentablemente hemos crecido con esto y ahora estamos siendo reeducados, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que estamos matando el planeta, que estamos yendo en contra de nuestra flora, de nuestra fauna, ¿no? Y ahora se ven las consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias, lamentablemente, pues, ¿no? No solamente son consecuencias que van a ir a nuestro medio ambiente, sino que son consecuencias económicas, son consecuencias. ¿Por qué? Porque miren cuánto perjuicio hay, cuánta gente que se queda sin vivienda, sin hogar, ¿no? Sin trabajo, las enfermedades en el tema de salud, las enfermedades que van a venir, ¿no? Las redes de desagüe, de alcantarillado, de agua potable que se pierden, ¿no? Es decir, ¿y todo por qué? Porque eso es pues una escala, es una cadena, ¿no? ¿Todo de qué partió? ¿No? De la, de la, del descuido que tuvimos nosotros, ¿no? Del descuido que tuvimos nosotros como personas, ¿no? ¿Cuántos años hemos usado tantas bolsas de plástico, no? La ley sobre el uso indiscriminado de la bolsa de plástico está recién, pero ¿cuántos años hemos hecho un uso indiscriminado del plástico, de los descartables, no? ¿Cuántos años hemos venido haciendo uso de los aerosoles, no? ¿Cuántos años ha habido una tala indiscriminada de árboles? Antes no se reciclaba, ¿no? O no se botaba la basura, y en eso no me van a dejar mentir ustedes, colegas, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos en primaria, no teníamos tantos tachos de basura, teníamos solamente un tacho, ¿no? Teníamos solamente un tacho, teníamos solamente un tacho, ¿no? Y en ese tacho del aula botábamos todo, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido ahora? Se ha descubierto, pues, ¿no? Que no debe ser así, ¿no? Y que deben haber tachos por colores, uno para el vidrio, otro para los residuos sólidos, otro para los residuos orgánicos, ¿no? Diferentes tipos de tachos porque esa es una manera que nos va a ayudar, que va a contribuir mejor al cuidado del medio ambiente. El reciclado, es decir, el reutilizar algunos objetos que les podamos dar un segundo uso, ¿no? Entonces, tantas cosas que se han descubierto y que ahora las estamos tratando de implementar y de poner en práctica, quizás ya es un poco tarde, ¿no? O quizás todavía estamos a tiempo. De repente el daño ya está hecho, pero todavía podemos quizás con nuestro esfuerzo y educando a nuestros niños, ¿no? Podemos de repente mitigar, ¿no? Un poco eso o disminuir el impacto, ¿no? Porque tenemos que ponernos a pensar qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué planeta le estamos dejando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, este enfoque, ¿no? El enfoque ambiental va a promover la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y de un estilo de vida saludable y sostenible, ¿no? La biodiversidad, pues, es entender y comprender a todas las especies, ¿no? De la flora y la fauna, ¿no? A todas las especies que conforman nuestra flora y la fauna, ¿no? Y comprender que todas forman parte de un ecosistema y de una cadena alimenticia. Cuando uno malogra un eslabón de la cadena, ¿no? ¿Qué sucede? Ya todo se altera, ¿no? Ya todo se altera. Sin embargo, nos cuesta trabajo entender esa parte. Y muchas veces más trabajo les cuesta entenderlo a los adultos. ¿Por qué? Porque hemos crecido de esa manera. Entonces ahora, ¿quiénes son nuestros agentes para poder ayudarnos a cambiar todo esto? Los niños y los jóvenes, ¿no?
que ellos tienen su mente abierta, ¿no? Y con otras ideas para poder entender esto, ¿no? Una persona que creció, ¿no? Una persona que creció desde niña con el uso de la bolsa de plástico, de los descartables, por poner un ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces, de la noche a la mañana que le digan, ¿no? No, ¿sabes qué? Que ya no debes usar bolsa de plástico, ya no debes usar descartable, ya no debes de esto porque estás matando muchas especies marinas, ¿no? Porque una bolsa de plástico demora tantos años en desintegrarse, entonces estás atentando contra la biodiversidad, ¿no? De las especies que hay en el mar. Pero como crecimos de una manera distinta, entonces revertir todo eso demora más, ¿no? Entonces, ¿con quiénes debemos trabajar más? Con nuestros niños y con nuestros adolescentes en este enfoque ambiental, ¿no? Y con acciones prácticas, ¿no? Implementemos los sachos de diversos colores, ¿no? En el aula, ¿no? Incentivemos, ¿no? El uso de las bolsas de tela o de papel, ¿no? Incentivemos los trabajos reciclados con material reciclado. eh, Enseñémosles, continuemos enseñándoles a nuestros estudiantes sobre el uso adecuado del agua, ¿no? Que es un recurso hidrobiológico, ¿no? Que ya eh, si se acaba, ahí va a quedar, ¿no? Tienen que tomar conciencia nuestros alumnos, nuestros estudiantes, de que en pleno siglo XXI todavía hay países y sectores en nuestro mismo país, ¿no? Que no cuentan con agua potable, ¿no? No cuentan con agua o muchas veces reciben el agua solamente por horas o de manera interdiaria o tienen que comprar el agua. Entonces, tener el agua es un privilegio, ¿no? Contar con agua potable es un privilegio que no todos lo tienen, ¿no? Entonces tenemos que saber valorar ese recurso hidrobiológico, ¿no? Pero ¿cómo lo enseñamos? Muchas veces no se entiende, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando vayas a lavarte las manos, ¿no? Mientras te jabonas, cierra el caño, ¿no? O cierra el grifo. Enjuágate, no es necesario que abras tampoco a toda presión, a máxima presión. Puede ser una presión regular, ¿no? Si antes te duchabas, ¿no? Si antes tomabas una ducha de media hora, bueno, pues ahora redúcela a 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Para que le des la opción de que otra persona tenga también agua, ¿no? Y con cosas así tan prácticas, ¿no? Porque a veces decimos y repetimos, cuiden el agua, pero ¿cómo? ¿No? Con cosas prácticas, ¿no? Con cosas esenciales, ¿no? Con cosas esenciales, con cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, ¿no? Vamos a ver el sexto enfoque, ¿no? El enfoque de orientación al bien común, ¿no? También cuántos problemas se podrían evitar si supiéramos trabajar o manejar este enfoque del bien común, ¿no? Es decir, promover valores, promover virtudes cívicas, ¿no? Y el sentido de la justicia, ¿no? Valores éticos, valores morales, ¿no? El respeto, la responsabilidad, la cooperación, la puntualidad, ¿no? La tolerancia, ¿no? La flexibilidad, ¿no? La justicia, ¿no? ¿Para qué? Para la construcción de una vida en sociedad, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra realidad, no? ¿Cuál es nuestra vida real, nuestra vida cotidiana? En muchas ocasiones, pues, encontramos personas o gente personalista, ¿no? Gente que no es solidaria, ¿no? Personas que son indiferentes frente al dolor ajeno, personas que les gusta imponer sus ideas, personas que no son empáticas, que no se ponen en los pies, en la situación que vive la otra persona, ¿no? Personas que no son flexibles, ¿no? Que no son tolerantes, ¿no? La flexibilidad, ¿qué quiere decir, no? Y la tolerancia. Quiere decir
quiere decir que en algunos momentos hay que saber ceder, es decir, hay que saber negociar. No siempre vamos a ser dueños de la verdad. Entonces, en, en algún momento, ¿no? Yo tengo que entender otras opiniones y respetar otras opiniones y buscar un punto de equilibrio. Y eso lo practicamos con nuestros alumnos en el aula, ¿no? Eso lo practicamos con nuestros alumnos en el aula, a través de debates, a través de eh, trabajos en grupo con ellos, que ellos aprendan a escuchar otras opiniones de sus compañeros, ¿no? Y que también sus compañeros acepten y escuchen las opiniones de ellos y que busquemos un punto de equilibrio, un punto de concertación, ¿no? Porque si no vamos a tener adultos como lo que vemos ahora que sucede en nuestra política, ¿no? Políticos que no se ponen de acuerdo, políticos que no tienen puntos de concertación, puntos de equidad, ¿no? Y entonces los perjudicados, ¿quiénes somos? Nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo trabajando con nuestros niños y nuestros jóvenes desde ahora, ¿ya? Desde este momento, ¿ya? No a futuro, sino desde ahora, ¿ya? Desde este momento. Yo sé que ustedes, todos nosotros lo trabajamos, lo seguimos trabajando, de repente vamos a tener que afinar algo, reforzar, modificar, no sé. Cada uno tiene pues una realidad distinta, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el mismo esquema, pero nuestra realidad va a ser distinta, ¿no? Yo me imagino que la realidad de un colega, no sé, que está trabajando en la selva, no va a ser la misma de un colega que está trabajando en alguna parte de la Bella Sierra o de algún colega que está acá en Lima, ¿no? Conmigo. Entonces todos vamos a tener diferentes realidades, pero tenemos que adaptar todo esto, ¿no? Para que de una u otra manera quede mejor, ¿no? Y sea en beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos. Ese es nuestro objetivo, hacia allí apuntamos, ¿no? Vamos a ver ahora el enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Como educadores, como docentes, tenemos eso como meta, ¿no? Tenemos eso como objetivo. Apuntamos, visualizamos, queremos, añoramos, ¿no? Y trabajamos, ¿no? Y ponemos manos a la obra, ¿no? A la búsqueda de la excelencia. Es decir, ¿no? Que queremos que nuestros alumnos desarrollen al máximo sus capacidades, sus potencialidades, ¿no? Eh, Queremos que nuestros alumnos tengan éxito, se adapten al cambio, ¿no? Y que tengan éxito personal y social, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que desarrollen al máximo todas sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades. Para eso trabajamos, para eso estamos allí nosotros, ¿no? Desarrollando diferentes actividades, diferentes procesos de enseñanza, aprendizaje, ¿no? En algunos casos se va a dar de manera rápida, ¿no? O de manera regular. Y en otros aspectos, en otros casos, quizás va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Porque como siempre les digo, colegas, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje y el mismo grado de madurez, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el nivel de madurez de cada alumno. La madurez es innata, pues, ¿no? Puede ser estimulada, pero es innata, ¿no? Y los ritmos de aprendizaje también, pues, son individuales, ¿no? Los ritmos de aprendizaje son distintos. Es como la actividad de comer, ¿no? El hecho de comer, ¿no? Hay personas que comen rápido, pueden comer rápido, ¿no? Ese es su ritmo. Y hay personas que comemos despacio, ¿no? Muy despacio. Ese es nuestro ritmo, ¿no? Y lo mismo va a suceder con la educación, ¿no?
Hay alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje quizás un poco, por llamarlo de alguna manera, rápido, ¿no? Y hay alumnos que tienen un ritmo promedio y hay alumnos que tienen un ritmo pausado. Sin embargo, eso no quiere decir o no significa que uno sea más inteligente que el otro, ¿no? Simplemente que ese es su ritmo, ¿no? Es su naturaleza. Así van ellos, ¿no? Pero igual todos van a llegar a la meta, ¿no? Entonces, acá tenemos pues en la diapositiva, ¿no? Retomando lo que es el enfoque de derecho, ¿no? Que nos dice que este enfoque va a reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos, ¿no? Y no como objetos, ¿no? De cuidado. Esto significa que debemos asumir que nuestros alumnos y alumnas son capaces de defender sus derechos, ¿no? Porque son ciudadanos, ya consideremos los ciudadanos, ¿no? Activos, ¿no? Y también son capaces, ¿no? Como yo les decía, de asumir sus deberes, de cumplir sus deberes, porque un derecho va acompañado de un deber. No se trabajan de forma aislada, no se trabajan de forma separada, ¿no? Los derechos van de la mano de los deberes, ¿no? Y así lo debemos enseñar y así lo deben asumir y así lo deben ejecutar nuestros estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante ellos puedan participar y asumir roles importantes dentro de nuestra sociedad, dentro de su comunidad y dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, en síntesis, el enfoque de derechos va a fomentar el reconocimiento de los deberes y derechos de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? De igual forma, va a promover el diálogo democrático, ¿no? Y la participación, es decir, la interacción entre todos ellos, que eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Esa es nuestra razón de ser, nuestra función, eso es lo que queremos. Bien, vamos a ver ahora una matriz de enfoques transversales, ¿ya? Vamos a ver una matriz de enfoques transversales. Y acá vamos a ver, por poner un ejemplo, el enfoque transversal de derechos, ¿no? Ahí estamos viendo valores, ¿no? Conciencia de derechos, libertad, responsabilidad, diálogo y concertación, ¿no? En conciencia de derecho, pues vamos a tener como actitudes, como lo pueden ver ahí, colegas, disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales, es decir, los derechos personales y colectivos, ¿no? Que tenemos todas las personas en el ámbito público, ¿no? Es decir, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito privado, ¿no? Es decir, de repente en el ámbito familiar, ¿no? Luego, nos hablan también de la libertad y responsabilidad, ¿no? Es decir, la disposición o la libertad a elegir, ¿no? De manera voluntaria y libre, pero también responsable, ¿no? La propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿no? Es decir, la libertad, ¿no? Tiene que estar unida a la responsabilidad. No confundamos nunca libertad con libertinaje, ¿no? La libertad siempre va a ir asociada a la responsabilidad. Yo soy libre y por eso hago lo que quiero. Tú eres libre, pero tienes que hacer lo que quieres y lo que debes, ¿no? Lo que debes hacer. En esta vida, no muchas veces hacemos solamente lo que queremos, ¿no? Sino que tenemos que hacer lo que debemos hacer, ¿no? Porque si no, imagínense cómo sería esta vida si solamente hiciéramos lo que nosotros queremos, ¿no? Y no lo que debemos, ¿no? Entonces la libertad tiene que ir ligada o vinculada a la responsabilidad, ¿no? Por eso les digo, no confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? Y eso
vamos a tener que pedir mucho apoyo de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos en algunos hogares padres permisivos, ¿no? Y generalmente, ¿quiénes son los padres permisivos? Los padres que trabajan demasiado o que tienen horarios muy extensos y que paran fuera de casa, ¿no? Entonces dejan a cargo a los hijos, a cargo de un familiar, de un cuidador, de un tutor, ¿no? Entonces el papá trata de cubrir su ausencia, ¿no? Es decir, los momentos, el rato, el tiempo que no le dio al hijo con regalos, con regalos, con permisos excesivos, ¿no? Con permisos excesivos, con demasiadas facilidades, ¿no? Con esa frase que está tan de moda ahora, déjalo ser, ¿no? Déjalo ser. Entonces, tenemos que ver pues con los padres, ¿no? Tenemos que ver con los padres, ¿no? Trabajar en ese aspecto, ¿no? De que a los hijos hay que darles tiempo de calidad y no saturarlos de regalos, porque muchas veces cuando los saturamos de regalos, ¿no? Estamos teniendo o creando niños, ¿no? Que se acostumbran a recibir todo y no ganárselo, ¿no? Y no ganárselo, no esforzarse por ganar algo, ¿no? Luego vamos a tener también niños, ¿no? Que si les dan todo o que si les dejan hacer todo, les permiten, no hay unos parámetros, no hay unos límites puestos, entonces el niño, el alumno, el joven crece pues creyendo que él es el dueño del mundo y que donde va todos le tienen que rendir honores y que puede hacer lo que desea. ¿No? ¿Por qué? Porque en su zona de confort, que viene a ser su hogar, lo dejan, ¿no? Y cuando llega a la institución educativa, es donde se van a producir, ¿no? Los inconvenientes porque quiere imponer sus ideas, quiere que le den todo, ¿no? Y se va a dar con la realidad de que no es así, ¿no? Que no es así. En el otro aspecto tenemos diálogo y concertación. Qué importante, ¿no? Diálogo y concertación. Se ha perdido mucho el diálogo, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? La gente ya casi no habla, se mandan mensajes o se mandan emoticones, ¿no? Ya antes, inclusive ya se pierden, se están perdiendo hasta las llamadas telefónicas que escuchabas la voz de la otra persona, puro mensaje, ¿no? O en algunos casos puros sticker o emoticones, ¿no? Y ya no hay mucho diálogo, ¿no? Entonces, recuperemos los diálogos, ¿no? Qué bonito es conversar con una persona frente a frente, mirándola a los ojos, escuchando lo que te quiere decir, prestándole atención y que también te escuche lo que tú le quieres decir, ¿no? Pero eso, como les digo, en algunos sectores está costando trabajo, pues retomarlo, ¿no? Retomarlo, hacerlo. Entonces, hay que tener disposición a conversar con otras personas, a no imponer ideas. Y ojo, disposición, es decir, querer conversar, ¿no? ¿Y de qué se trata el diálogo? De un intercambio de ideas. Así como yo te escucho, también tú me tienes que escuchar, ¿no? También tú tienes que escuchar mis ideas, ¿no? Y tratar de construir o llegar a una postura en común, ¿no? Es decir, a un punto de convergencia, a un punto de concertación. De eso se trata el diálogo, ¿no? Ahora, volviendo a la política, ustedes ven cómo la gente ya no dialoga, ¿no? Los políticos imponen, ¿no? Yo digo esto y esto tiene que ser así. Lo que dice el otro no vale, no sirve, ¿no? Así de tajantes, ¿no? Entonces, yo soy el dueño de la verdad, lo que yo digo es así, es la verdad absoluta, ¿no? Y lo que dice el resto no vale, no sirve, ¿no? Y por eso que como país y como sociedad, en lugar de avanzar, ¿no? Nos estamos estancando, ¿no? Nos estamos estancando. ¿Por qué? Porque a través de la palabra se te pueden abrir muchas puertas, puedes construir muchas cosas, pero también a través de la palabra puedes herir y puedes destruir. ¿No? Entonces, pensemos siempre antes de hablar, ¿no? Una palabra mal dicha, ¿no? Puede destruir o puede herir, ¿no?
Y una palabra bien dicha te puede abrir muchas puertas, ¿no? Y puede construir muchas cosas. Seguimos, ¿no? Vamos a poner en esta diapositiva ejemplos del enfoque de derechos, ¿no? Como primer punto, vamos a tener ahí eh, promover este enfoque en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Eso implica que debo permitir que los estudiantes ejerzan su derecho a expresarse, ¿no? Pero que respeten también el derecho de los demás. Es decir, yo no soy el único que debo hablar como docente, ¿no? Yo hablo y no escucho la opinión de mis alumnos. Debo también escuchar la opinión de mis alumnos, pero que se expresen con respeto, ¿no? Todo con respeto, ¿no? Y que sus compañeros también se expresen, ¿no? Respetando sus ideas, respetando al docente, ¿no? Y que busquemos alternativas, puntos de convergencia, ¿no? Frente a una determinada actividad o situación planteada, ¿no? Igualmente, ¿no? Debemos permitir que deliberen sobre algún asunto que los afecte, es decir, que tengan un debate, ¿no? Deliberar quiere decir tener un debate, ¿no? Entre ellos sobre un asunto que los afecte como grupo, como institución educativa o que puede estar afectando su aprendizaje, ¿no? A ver, por poner un ejemplo, eh, los alumnos quieren tener más horas de plan lector, pero como tienen ya todo el horario establecido, ¿no? Ya todo el horario está programado, no les ha quedado poco tiempo para lo que es la actividad de plan lector, ¿no? Entonces, que ellos mismos debatan y vean, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para tener 15 minutos más o 20 minutos más de plan lector? ¿Qué sugieren? De repente cogemos 10 minutos de recreo y 10 minutos de arte, o cogemos 10 minutos de educación física, no sé, se me ocurren ideas, pero que ellos mismos las den, ¿no? Que ellos mismos den sus sugerencias, opinen, intervengan para que ellos mismos den solución a algo que les afecta a ellos, ¿no? Y que en ese momento constituye un problema para ellos y que merece una solución. Y nosotros podemos cumplir una función de guías, de orientadores, de facilitadores, ¿no? En otras palabras, de directores del debate o directoras del debate, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Actuales, en los que todavía se da educación remota, ¿no? Porque en algunos sitios se va a tener que dar educación remota, ¿no? El enfoque de derechos puede incluir dejarlos proponer acuerdos en cuanto a actividades que realizan de manera remota, ¿no? Y ustedes me dirán, colega, pero si ahorita ya estamos iniciando las clases presenciales. Bien, pero no todo está dicho, colegas, porque de repente en algunas regiones, como hay instituciones educativas destruidas y no se sabe todavía qué solución le van a dar, algunos están proponiendo que se vayan a estadios, otros que se vayan no sé, algún depósito, algo, pero no sabemos la realidad de todas las regiones. Entonces, quizás para que los alumnos no pierdan el año escolar hasta que se solucione todo esto, porque ¿cuánto de tiempo toma reconstruir una escuela? ¿No? ¿Cuánto de tiempo toma? Siendo muy positivos, 2 meses, ¿no? Siendo muy positivos y contando con los medios económicos, ¿no? 2 meses, 3 meses, ¿no? Siendo muy positivos. Entonces, en ese tiempo, ¿qué harían los alumnos? ¿No? Estoy hablando de sectores, ¿no? En los cuales ahorita se han destruido las escuelas, ¿no? Entonces no tienen dónde. Entonces, ¿qué hacemos con esa población estudiantil? Nosotros no lo queríamos, no lo teníamos planificado, ¿no? Nadie lo tenía planificado, pero ¿qué alternativa nos queda? Los chicos no van a ir a clases hasta mayo, hasta junio, entonces, ¿qué nos va a quedar? Quizás educación remota, ¿no? Eso ya lo va a determinar el Ministerio de Educación, ¿no? Pero por irnos en ese caso, entonces venía el ejemplo, ¿no? Dejarlos proponer a ellos, ¿no? Actividades que realicen de manera remota, ¿no? Es decir, no solamente nosotros tenemos que dar todo, ¿no? Debemos escuchar también y dejarlos a ellos que opinen, que piensen, que investiguen, ¿no? Que creen sus propias actividades, ¿no? Nosotros podemos dar como un ejemplo, pero ellos que den otras ideas, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo bien práctico. Cuando hacemos nosotros el clásico germinador, ¿no? En algunas instituciones usan el vaso de vidrio para poner allí la semillita con el algodón, etcétera. En otras usan vaso descartable. Pero de repente los chicos, ¿no? Tus alumnos ya son un poco más grandes, están en sexto de primaria o en quinto, y te dicen, no, Miss, no hay que usar ninguna de esos dos. ¿Por qué no usamos, hacemos nuestras botellas, empleamos nuestras botellas descartables y construimos como una especie de germinador, de macetero, lo decoramos todo, ¿no? Y usamos eso. Entonces, claro, si lo analizamos, es una buena idea, es una buena alternativa. No nos cerremos tampoco las propuestas de los alumnos, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre que sea un vaso descartable, un vaso de vidrio o lo que proponen ellos? De repente lo que proponen ellos es todavía mejor, ¿no? Entonces, me parece válido, ¿no? Lo podemos aceptar, pero se trata de escuchar también la opinión de nuestros estudiantes, ¿no? Que no solo reciban, sino que también ellos participen, ¿no? De su educación, ¿no? Miren, acá tenemos pues a una niña con síndrome de Down, ¿no? Está representando lo que es el enfoque inclusivo o atención a la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué busca este enfoque? Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, ¿no? Así tengan capacidades distintas o diferentes a las de nosotros, hay que darles el mismo valor, ¿no? Porque dentro de lo que pueden hacer ellos, lo van a hacer bien, ¿no? Con el fin de qué? De erradicar la exclusión, ¿no? Erradicar la exclusión, erradicar la discriminación, ¿no? La desigualdad de oportunidades, ¿no? Ahora, creo yo que también eso viene de casa, ¿no? Hay que educar a los padres para que también ellos colaboren en este aspecto. Todavía, todavía he visto casos de padres de familia que no aceptan, ¿no? Que, que su niño, que su niña tiene algún problema, tiene alguna dificultad o tiene alguna condición, ¿no? Todavía no lo aceptan y todavía el niño, porque dicen que es pequeño, que ya se le va a pasar cuando crezca y todavía ese niño, esa niña no es evaluado por los especialistas respectivos, no tiene un buen diagnóstico, ¿no? Y lo importante del diagnóstico es que un buen diagnóstico, una buena evaluación es el punto de partida y el inicio de las terapias, del abordaje, del tratamiento que se va a hacer con este niño, con esta niña para poder ayudarlos, ¿no? A que obtengan y desarrollen todas sus capacidades, ¿no? Sin embargo, en algunos casos nos vamos a dar con la triste realidad de que son los padres de familia que no aceptan esta situación, ¿no? Y entonces, como no la aceptan, no la quieren revertir, ¿no? Entonces, o padres de familia que creen, aceptan, bueno, mi hijo tiene una capacidad diferente, ¿no? Y yo lo voy a llevar al colegio y que la profesora pues vea, ¿no? Que la profesora lo ayude, que su profesor también vea. Y no lo voy a llevar a ninguna terapia porque no tengo dinero y no tengo tiempo, ¿no? Entonces también no nos ayudan, ¿no? Porque nosotras podemos hacer de nuestra parte, nosotros, ¿no? Como educadores podemos hacer de nuestra parte, pero esto también se va a trabajar de manera paralela con terapia, ¿no? Las terapias ayudan muchísimo, ¿no? Es decir, el trabajo con los especialistas. Entonces, es un trabajo mancomunado, padres de familia, terapistas y nosotros los educadores. Pero si no contamos con ese apoyo, ¿no? Mucho o poco o nada vamos a poder hacer, ¿no? Tenemos que contar con ese tipo de apoyo. Este enfoque, entonces, nos obliga a pensar en las diferencias, ¿no? Nos dice que todos los estudiantes, que todos los alumnos, las alumnas, tienen los mismos derechos a recibir una educación de calidad y a lograr aprendizajes de calidad sin importar las diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad
o estilos de aprendizaje, ¿no? Estuve escuchando, bueno, y les comento a manera de anécdota, ¿no? Como para que se relajen un poco, estuve escuchando la vez pasada y estaba viendo también, ¿no? En las redes sociales que una madre de familia, me dio mucha pena, lloraba la señora y los periodistas le preguntaban, ¿no? Y decía que a su hijo no lo querían aceptar en ningún colegio y ella había caminado como por 4 colegios y no lo querían aceptar porque le ponían de pretexto que ya no tenían vacante, porque ustedes saben, pues, ¿no? Que por ley son 2 alumnos inclusivos por aula, ¿no? Pero le decían a la señora que no lo podían aceptar porque no contaban con vacante. En otro sitio le habían dicho, bueno, en un particular, en el estatal le habían dicho que ya no había vacante, que ya no había sitio. Y en el particular le habían dicho que no contaban con personal que pueda ayudarle a su niño, ¿no? Entonces, bueno, yo por una parte dije, bueno, también un poco de desconocimiento de la señora, de repente ha estado abrumado, obviamente, ¿no? Cuando estamos abrumados, pues estamos en una condición en que a veces nos nublamos o nos bloqueamos, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado? Y entonces la señora un poco de desconocimiento, porque si ella estuviera bien asesorada, ¿no? Va a saber pues que ese niño o esa niña lo tienen que recibir sí o sí, ¿no? Ya sea en un colegio estatal o en un colegio particular, ¿no? Es decir, tiene derecho a estudiar, ¿no? Así no haya el personal capacitado, ¿no? Porque yo creo que de repente ahora va a ser punto de conversación, no sé, o lo vamos a comentar. Muchas veces, pues, era lo que yo les decía al inicio de la capacitación de la conferencia. Muchas veces no hay personal capacitado, no nos han capacitado, pero tenemos la obligación de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? O sea, yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Que a mí en mi salón no me traigas a ningún niño con autismo porque yo no sé trabajar con niños autistas, ¿no? O no me traigas a ningún niño con síndrome de Down porque yo no he estudiado para trabajar con niños con síndrome de Down. ¿No? Entonces ya lo iremos aprendiendo en el camino, ¿no? Pero no podemos hacer ese tipo de proceder, ¿no? Como educadores no podemos hacer ese tipo de proceder. Debemos acoger y recibir a todos nuestros alumnos de la mejor manera y de la mejor forma, ¿no? Y como les digo, ya en el camino, ¿no? Nosotros iremos viendo las mejores estrategias, la mejor forma de realizar el abordaje para poder ayudar a estos alumnos, ¿no? A desarrollar sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Y que logren, pues, lo mejor, dar lo mejor de sí, ¿no? Bien, vamos a hacer un último punto para ya llegar al final. Estamos llegando al final, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sobre el enfoque transversal e inclusivo o de atención a la diversidad. Miren, allí tenemos, ¿no? En valores tenemos respeto por las diferencias. ¿Cuáles serían las actitudes? Reconocimiento a su valor inherente como persona, ¿no? A sus derechos, ¿no? Por encima de cualquier diferencia, ¿no? Es decir, respetar por encima de cualquier diferencia sus derechos, su derecho a la educación, su derecho a la distracción, su derecho a la salud, bueno, a todos sus derechos, ¿no? El segundo aspecto, equidad en la enseñanza, es decir, igualdad en la enseñanza, ¿no? Es decir, disposición, miren qué importante lo que yo les decía, de repente no estoy capacitada para trabajar con estos niños, pero tengo la mejor disposición, tenemos nosotros, estoy segura yo de eso, la mejor disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr, ¿no? Los mejores resultados, ¿no? Cuando uno tiene disposición para hacer algo, se abre al aprendizaje, se abre al conocimiento, ¿no? Pero si yo digo no, entonces me cierro de repente frente a lo desconocido, ¿no? Si yo tengo disposición, yo misma de repente voy a indagar, voy a averiguar qué estrategia sería mejor, ¿no? Entonces voy a ir trabajando. Pero si yo me cierro, entonces no estoy demostrando nada de disposición. Y por último, confianza en la persona, ¿no? Disposición a depositar expectativas en una persona. Es decir, nosotros confiamos en nuestros alumnos, sabemos que nuestros alumnos son inteligentes, confiamos en ellos, ¿no?
teniendo diferentes ritmos, ¿no? Diferentes habilidades, pero todos son inteligentes, ¿no? Yo sé que tú lo vas a lograr, que tú vas a llegar así, creyendo sinceramente en su capacidad de superación, ¿no? Y de crecimiento frente a cualquier circunstancia. Si nosotros no creemos en nuestros alumnos, ¿no? Entonces ellos no van a sentir la confianza que nosotros les demos. Se pueden equivocar en algo, entonces para eso, ¿no? Está la capacidad que tenemos nosotros de enmendar, ¿no? Mira, esto lo puedes hacer mejor, listo, porque yo sé que a ti te va a salir, yo sé que tú puedes, ¿no? Entonces el alumno se va a esforzar y lo va a hacer, pero si yo le digo, no, esto es horrible, eso está mal, ¿cómo trabajas así? Y la comparación, ¿no? ¿Por qué no lo haces como lo hace Pepe? ¿No? Ah, fácil, porque yo no soy Pepe, yo soy Carlos, ¿no? O sea, nunca hagamos comparaciones, no caigamos en las comparaciones, en las etiquetas, el estudioso, el flojo, el puntual, el responsable, el irresponsable, no etiquetemos, cero etiquetas, ¿no? Cero comparaciones, ¿no? Bien, estimados colegas, eh, casi siempre nos queda el tiempo corto. Bueno, a mí me gusta hablar bastante, ¿no? Y me encanta compartir mis conocimientos con todos ustedes. Hemos llegado al final de esta conferencia del día de hoy. Son las 8:32, ¿no? Eh, de esta manera hemos culminado la conferencia del día de hoy programada